Estimadas amigas y amigos, buenos días, bienvenidos todos. La Academia Diplomática tiene el agrado de recibirlos para abrir el ciclo de conferencias sobre los poderes del Estado y las relaciones internacionales. A continuación, se dirigirá a los presentes el director de la Academia Diplomática, el embajador Juan Somavía, para dar la bienvenida a la presidenta del Senado, Isabel Allende, quien reflexionará sobre el rol del Parlamento en las relaciones internacionales. Lo invitamos a tomar la palabra. Señor ministro subrogante de Relaciones Exteriores, don Edgardo Riveros, senador Juan Pablo Letelier, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, representante de los ministerios de Bienes Nacionales, Defensa, Agricultura. Querido Nuncio, muchas gracias por estar aquí con nosotros, decano de nuestro cuerpo diplomático. Queridos embajadores, gracias por la fidelidad a esta casa. Ya hay caras que reconozco que estuvieron acompañándonos cuando inauguramos el año académico. Muchísimas gracias. Directores de la Cancillería, profesores, invitados especiales, los profesionales que siguen el curso de la Academia, amigos y amigos. Déjenme primero contarles de que en esta sala, ayer, los profesionales que siguen el curso de la Academia y los que aquí trabajamos, vimos el partido. Entonces, además era una pantalla grande, era espectacular. Y bueno, ustedes se imaginan la atmósfera que hay en esta sala, que quedó dando vuelta en esta sala. Veo al ex canciller don Alex Schweitzer, bienvenido a esta sala. La verdad es que aplausos, gritos, pasión, sensibilidad, fue fantástico. Así que espero que un poco de esa buena onda que había ayer todavía ustedes la sientan aquí. Pero también quiero decir de que también con un cierto sentir por España, porque la verdad que como latinoamericanos también gozamos mucho con todos esos éxitos que tuvo el fútbol español, que han tenido equipos españoles. Hay una relación y esa relación nos hace también pensar en ellos. De manera que, querida senadora Isabel Allende, querida presidenta del Senado, querida amiga, le doy la más cordial bienvenida a la Academia Diplomática de Chile. Es para nosotros un gran honor acogerla en esta casa. Su presencia nos honra y nos estimula. Gracias por poner su alta investidura al servicio de la reflexión sobre la política internacional. Y gracias también por su tan importante y reconocida labor parlamentaria. En estas décadas de construcción democrática, como igualmente por su destacada trayectoria personal en los días difíciles de la dictadura. Su presencia aquí como presidenta del Senado chileno es especialmente significativa en momentos que esta academia se apresta a emprender una nueva etapa en su vocación formadora. Y al recibirla aquí, no puedo dejar de pensar en esa poderosa imagen de la transmisión del mando, en que dos grandes mujeres representaban la institucionalidad democrática de Chile. Y quizás lo traigo a colación porque pienso que los temas de género en la carrera diplomática deben formar parte central de la formación que imparte la Academia y de las políticas de personal que desarrolle la Cancillería. Queridos amigas y amigos, la misión principal de esta Academia es la formación de los jóvenes profesionales que serán nuestros futuros diplomáticos. Aquí se diseñan y administran los concursos de admisión, se definen y se mantienen al día las mallas curriculares, se recluta a los profesores que puedan llevarla adelante y muchas otras actividades relacionadas. Como parte de esta tarea, queremos ir más allá en nuestra acción y por eso el tema que hoy nos convoca es la inauguración de un ciclo de conferencias sobre las prácticas y experiencias de los poderes del Estado en relación con las relaciones internacionales de Chile. ¿Y por qué?, se preguntarán ustedes. Básicamente porque las relaciones internacionales contemporáneas se realizan de manera creciente
a través de diversas redes de vinculaciones, intereses, influencia, cooperación, en donde todos los poderes del Estado y también múltiples actores de la sociedad participan. Hoy, sabemos bien, se vive en un mundo interrelacionado, donde prácticamente todos actúan en redes. Actuamos en redes, los políticos y los funcionarios de los gobiernos, los parlamentarios, los jueces, los académicos, profesores e investigadores, los dirigentes sindicales, los empresarios y los banqueros, los medioambientalistas, los defensores de los derechos humanos, los artistas y los deportistas, las organizaciones de mujeres y jóvenes, los poderes locales y municipales, en fin, suma y siga. Esa es, por definición, la realidad internacional de hoy. Y muchos de los que he mencionado a veces no poseen personería estatal, pero van creando un acervo de relaciones, prácticas y costumbres que forman parte importante de la percepción que el mundo tiene de Chile. Como resultado, hoy en nuestra sociedad, muchos chilenos tienen vínculos internacionales directos, como nunca lo tuvieron generaciones anteriores. Pero igualmente los poderes del Estado aumentan día a día su presencia internacional. Así, los fundamentos de la formación ciudadana, a través de la vida, tienen no solo referentes locales y nacionales, sino que crecientemente también internacionales. Este ejercicio de adentrarnos en la comprensión de las múltiples formas en que los poderes del Estado y la sociedad chilena son parte de procesos globales me parece indispensable. Nos sirve para identificar con precisión no solo la riqueza de experiencias que de allí surgen, sino también la mejor forma de llevar adelante los intereses nacionales y, en consecuencia, la cooperación regional e internacional. Partimos entonces con el Poder Legislativo. No hablaré sobre la diplomacia parlamentaria y las acciones y responsabilidades institucionales del Congreso Nacional en materia de relaciones internacionales. Eso justamente será el objeto de la presentación de la senadora Isabel Allende, que estoy seguro nos dejará muy bien ilustrados. Pero sí quiero decir que mi experiencia me ha llevado a constatar cuán posible es que en un parlamento, más allá de naturales diferencias, gobierno y oposición actúen con sentido de Estado frente a los desafíos internacionales. Cuando además operan en conjunto con un poder ejecutivo cuya tarea es proponer los grandes ejes de la política exterior, el país aumenta significativamente su capacidad internacional. El Poder Judicial, por su parte, también desarrolla una acción internacional, que aunque menos conocida, no es menos importante. El próximo mes, el presidente de la Corte Suprema, ministro Sergio Muñoz, quien amablemente ha aceptado nuestra invitación para continuar con este ciclo, nos ilustrará desde este mismo estrado. Y dentro de nuestro modelo clásico, en que el presidente de la República define la política exterior del gobierno y lo ejecuta a través de la Cancillería, encontraremos cada vez más y más participantes dentro del Poder Ejecutivo en su conjunto. Hoy prácticamente todos los ministerios tienen encargados de asuntos internacionales dentro de su organigrama y son muchas las reparticiones de la administración que participan y tienen responsabilidades importantes en nuestra vida internacional. Las Fuerzas Armadas y Policías son parte de esta dinámica. Por todo lo dicho, nuestro ciclo continuará con otros actores importantes. Junto con todo lo anterior, hay también una constatación simple que yo creo todos podemos compartir. A pesar de estas múltiples vinculaciones internacionales, la política exterior de Chile es poco conocida por los chilenos. Me refiero a su historia, sus fundamentos, sus intereses permanentes, sus límites y potencialidades, sus sentidos, es decir, hacia dónde va y por qué. Creo que se hace necesario realizar mayores esfuerzos para propagar hacia la sociedad chilena elementos de una cierta cultura general, la llamaría yo, en materia de relaciones internacionales. Esta se puede generar naturalmente en las universidades, institutos de estudios internacionales, revistas y medios de comunicación especializados y otras fuentes técnicas que tenemos de gran calidad en Chile, pero desde luego empezar en el colegio cuando se restablezcan los cursos de educación cívica.
Pero también pienso que para la Academia Diplomática hay un nicho y una oportunidad particular. Se trata de poner a disposición de aquellos actores que se interesen y que participan dentro de las múltiples redes que he mencionado, nuestra muy buena capacidad instalada para dar una formación práctica. Podemos organizar programas compactos, digamos, de no más de 20 horas, adaptados a las necesidades de cada grupo interesado, que transmitan lo esencial de nuestra política exterior junto con la experiencia concreta de los ejecutores contemporáneos de las mismas. O sea, entender la diplomacia desde la acción y poner a la academia al servicio de los poderes del Estado y la sociedad chilena dentro de nuestro mandato. Igualmente, si lo hacemos con metodologías interactivas, se pueden recoger las experiencias y percepciones de esos grupos para nutrir la formulación de las políticas públicas. Y recordar que siempre hay un entendido en la ciudadanía de que lo internacional es un tema de interés nacional, y eso lo hemos constatado muchas veces. Querida Presidenta, su presencia me estimula a pensar en diversas formas de cooperación entre el Senado y la Academia Diplomática que podríamos desarrollar en el futuro. Y hablando de futuro, y con esto quiero terminar, creo que en la Academia debemos habituarnos a pensar los temas internacionales con una mirada prospectiva y estratégica. Las herramientas de la prospectiva deben estar al alcance de quienes serán diplomáticos y, en muchos casos, embajadoras y embajadores hacia la mitad del siglo. La urgencia por imaginar los escenarios del mañana con los conocimientos de un presente siempre en cambio se hace acuciante para que no nos sorprenda el futuro. Querida Presidenta, estos son algunos objetivos que nos hemos propuesto para fortalecer la tarea principal de formar nuestros futuros diplomáticos. Entender más lo que somos, el ser y sentir del país, para saber estar presente en los desafíos que Chile enfrentará en su devenir dentro de un mundo cada vez más interconectado. Muchas gracias por estar con nosotros. Doña Isabel Allende, Presidenta del Senado, la invito a tomar la palabra. Muchas gracias. Querido Juan, director de esta Academia Diplomática, amigo y destacadísima personalidad que yo creo que es un tremendo aporte, perdonen que lo diga así, pero creo que va a ser un tremendo aporte con su capacidad siempre innovadora y de mirada de futuro y muy amplia. Yo estoy segura que usted va a dar un salto cualitativo a esta academia y me siento muy contenta de poder expresarlo así públicamente. Como aquí se ha señalado, obviamente, esta Academia Diplomática es un centro prestigioso donde se forman los futuros funcionarios que van a ser responsables de la representación de Chile en el exterior. Esta escuela va a entrar a una nueva etapa y tendrá que seguir entregando al país estos expertos, estos futuros profesionales en materia de relaciones internacionales, donde sus tareas serán cada vez más múltiples y también cada vez más especializadas. En este contexto de expansión de la política exterior del país y con el objetivo de contribuir a ello, es donde se hace necesario reforzar estos lazos entre el mundo político parlamentario y el mundo gubernamental de las relaciones internacionales. Por eso quiero agradecer el poder inaugurar este ciclo de seminarios sobre los poderes de Estado y las relaciones internacionales. Agradezco, por cierto, a mi amigo Juan esta invitación que me permite dar un poco cuenta sobre el Congreso y las relaciones internacionales en mi condición de presidenta del Senado. Pero también no puedo dejar de mencionar sus palabras en el momento mismo de la asunción de mando de nuestra presidenta Michelle Bachelet. En realidad, yo lo dije, fue una foto inédita que dio vuelta al mundo. No era común, tuvimos que esperar 203 años para que hubiera una mujer presidenta del Senado, pero no era común que las dos más altas autoridades del país, una le entregara la banda presidencial a la otra, que además, algo nuevamente inédito en nuestro país, no solo era por segunda vez elegida presidenta de la República. Y creo que fue un momento único y, por supuesto, lleno de emoción. Valoro que el director de la Academia considere central el tema de los géneros en la carrera diplomática. Estas son iniciativas que contribuyen efectivamente para avanzar en esa equidad en nuestro país.
Cuando asumí como presidenta del Senado, uno de los rituales es recibir el saludo de todos los diplomáticos acreditados en nuestro país. Y la verdad es que fue una grata sorpresa, a lo menos encontrar 20 embajadoras que representaban a sus respectivos países. Ya me sentí más acompañada y pensé, este es un paso importante. Como aquí se ha dicho, vivimos en un mundo globalizado, interconectado, donde las comunicaciones fluyen en la instantaneidad que ha posibilitado la tecnología y, por cierto, eso está cambiando nuestra forma de estar en el mundo. Las relaciones interpersonales y grupales se multiplican, se dinamizan, se potencian, se enriquecen, a la vez se complejizan en el quehacer de las personas y las instituciones. Estas relaciones internacionales han evidenciado entonces este fenómeno y por siglos la diplomacia, que se llevaba en dos sentidos, a veces se confundían, uno protocolar público, otro secreto reservado. Su trabajo estaba limitado a las relaciones que estrictamente determinaba, por cierto, los estados a través de su poder ejecutivo y en pro de la mantención de la paz o disuasión de posibles enemigos que la amenazaban. Esas relaciones, en ese contexto, entonces estaban reducidas, como decía, a un pequeño grupo de funcionarios del más alto nivel que guían sus actos de acuerdo a las estrictas orientaciones del gobierno y dentro de un lenguaje formal que yo diría muchas veces escapaba al entendimiento más público, al entendimiento general. Esas relaciones además estaban condicionadas hasta la caída del muro de Berlín por la pertenencia a un mundo bipolar que ya hoy día afortunadamente no tiene cabida. Con el avance entonces de las comunicaciones, el transporte, el dinamismo de los intercambios políticos, comerciales, el tejido social global, las instituciones básicas de la diplomacia, cancillería y representaciones diplomáticas ya no están, por cierto, cubrir por sí solas estos variados canales y redes de intercambio propios de este mundo globalizado. Hoy la tendencia es distinta. Los estados están en una fase más bien de cooperación, donde hay competencia y colaboración. En muchos casos, la colaboración y la reflexión común ha hecho posible alcanzar acuerdos de cooperaciones económicas, científicas, culturales, técnicas, políticas. El número de países y de problemas comunes en el debate internacional se ha multiplicado, así como el número de los actores incumbentes, tal como lo señalaba nuestro director de la Academia Diplomática. Ha crecido la conciencia mundial de que habitamos el mismo planeta, que los seres humanos somos iguales y tenemos los mismos derechos y, por tanto, debiésemos generar acuerdos sustentables que preserven la paz y aumenten el bienestar de todas y de todos. Evidentemente, nuestro Congreso Nacional no ha escapado a este fenómeno, adquiriendo un rol activo y protagónico a la par con la apertura de Chile en el mundo a partir de la recuperación de la democracia en 1990. Yo voy a hacer un pequeño paréntesis, pero no puedo dejar de mencionar que durante el gobierno del presidente Allende abrió relaciones con China, la República Popular China, con la República Popular del Vietnam, con Cuba, con la en ese entonces conocida como Alemania Democrática, hechos que fueron tremendamente significativos, por supuesto, con la concepción de la solución pacífica de los conflictos y la mirada que se tenía como países no alineados, pero es interesante recordar porque hasta el día de hoy no ha habido un gobierno o alguna delegación o algún incluso jefe de Estado o grupos de amistad que no señalen que cuando llegan a China o cuando llegan a Vietnam, lo primero que le dicen, el presidente Salvador Allende abrió esas relaciones. Esto es muy importante porque son hechos que perduran y nos proyectan como país. Estamos hablando de los años 70. Decía entonces que nuestro Congreso, por cierto, no está ajeno a este fenómeno. Lo hemos hecho entonces en una relación virtuosa con el gobierno, en una relación claramente de complementariedad. Nunca hemos desconocido, por cierto, el rol que se le otorga al jefe o jefa de Estado en la conducción de las relaciones internacionales del país. E incluso, de acuerdo al artículo 53 de la Constitución, el Senado posee como atribuciones exclusivas 3 materias. La otorgación de su acuerdo para que el presidente o presidenta de la República pueda ausentarse del país por más de 30 días. La entrega de su dictamen en el caso que el primer mandatario o mandataria, en estos casos, lo solicite. Y la autorización para permitir la entrada de tropas extranjeras y salida de contingentes militares nacionales a misiones fuera del territorio nacional.
casi año con año discutimos el tema de la presencia de nuestras tropas en Haití, y yo estoy convencida que ha sido un tremendo ejemplo necesario y que ojalá esta sea la línea que nos acompañe en el futuro. Es un tema de debate, por cierto, en el Parlamento, que afortunadamente siempre ha contado con una amplia mayoría. Y creo que casi unánimemente hemos apoyado año a año esta permanencia, porque también hay que ser capaces de mirar nuestras relaciones internacionales de cooperación, pero también de cooperación solidaria. Y en este caso lo amerita plenamente. Y además tengo el convencimiento que no solo aportamos, sino tengo el convencimiento que aprendemos muchos. Y estoy convencida que nuestros contingentes, cuando regresan, son diferentes a cómo partieron. También en el Parlamento, donde se aprueban los tratados y convenios internacionales que suscribe, por cierto, el Poder Ejecutivo. Allí se busca el más amplio consenso entre las distintas fuerzas políticas, en tanto expresión palpable de las relaciones que son asumidas como política de Estado. Tenemos algunos ejemplos, no fue fácil, finalmente sacamos la Corte Penal Internacional, y aquí no puedo dejar de mencionar el entonces diputado Edgardo Rivero, hoy día subsecretario de Relaciones Exteriores, cuánta lucha tuvimos que dar para conseguir finalmente el apoyo parlamentario a la Corte Penal Internacional. Tremendo tema e importante organismo que hoy día afortunadamente logramos esa aprobación y somos parte. Sin duda, la colaboración del Congreso potenció las tareas del Ejecutivo en estos sucesivos gobiernos democráticos y nos permitieron alcanzar relaciones fructíferas con Estados Unidos, Europa, Asia, países con los que interactuamos fuertemente en nuestra economía. El rol que ha ejercido nuestro Congreso es parte entonces de esta tendencia global al punto que hoy día se conoce lo que se llama, por cierto, la diplomacia parlamentaria. La amistad entre los pueblos se enriquece con una convivencia que va más allá de los temas en conflicto. Lamentablemente, todavía a veces por cuestiones de límite para tratar asuntos de interés común, como el intercambio económico, el calentamiento global, problemas migratorios, cuidado del medio ambiente, problemas de salud pública, tráfico de personas, inequidad de género, reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, entre otros. Temas todos que tienen el carácter multidimensional y que deben ser resueltos en un contexto de un mundo cada vez más multilateral. El Congreso Nacional ha multiplicado sus canales de contacto y de comunicación que van más allá a veces de los gobiernos, diversificándose en relaciones entre instituciones públicas y actores privados, también con el mundo científico, económico y social, de carácter nacional o regional, configurándose incluso lo que hoy día se ha denominado la paradiplomacia. El Congreso Nacional establece entonces relaciones internacionales con otros parlamentos a nivel del mundo, a nivel bilateral y multilateral, ya sea con una representación transversal o de una misma corriente política, también con agendas que le corresponde a los presidentes de los parlamentos o con parlamentarios, por supuesto, especialistas en temas específicos. Esta diplomacia parlamentaria constituye un complemento de la diplomacia gubernamental, como lo hemos dicho, apoyando coordinadamente las iniciativas de esta o ampliando su marco de cooperación hacia dimensiones políticas y valóricas a veces más amplias, haciendo uso de su menor formalidad o mayor flexibilidad que son propias de las representaciones, de las instituciones representativas. Es bien conocida la colaboración de los gobiernos en la concertación, solicitaron a parlamentarios de todas las corrientes las negociaciones de los tratados de libre comercio con Estados Unidos y con la PEC. Ahora bien, ¿cuáles son entonces estas expresiones concretas que llamamos democracia parlamentaria? En primer lugar, por cierto, tenemos la actividad de los presidentes de las cámaras legislativas. A este respecto hay que destacar que son varias las visitas oficiales de carácter bilateral que ejecutan presidente o presidenta destinadas a dinamizar las relaciones en el más alto nivel de la escala parlamentaria. Esta agenda se complementa con asistencia a importantes foros de sus pares, como Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamento o la Conferencia de Presidentas de Parlamentos del Mundo, que se verifica cada 4 años. Espero que vayamos aumentando el número de presidentas. Tal como sucedió incluso hace poco, entre el 19 y 21 de julio del 2010, cuando el entonces presidente del Senado, Jorge Pizarro, participó en Ginebra, Suiza, donde planteó, entre otras cosas, como desafío la inserción internacional de los parlamentos. Y la próxima asamblea va a desarrollarse en el mes de octubre y también tendrá ese desafío.
Me tocó cuando era presidente de la Cámara de Diputados, y lo estábamos recordando hace poco con Edgardo Rivero, que tuvimos la oportunidad de viajar a Polonia, a Hungría, a Grecia. También lo hice a Uruguay y a Italia. Además, por primera vez se incorporaron parlamentarios de ambas coaliciones. Eso es una práctica que quedó instaurada hasta el día de hoy. Hoy por hoy, sin ir más lejos, algo casi inédito en la diplomacia, en 24 horas más voy a salir a Francia en una agenda que armamos en menos de una semana y media. La verdad que yo tenía una invitación de parte del presidente del Senado para ir a visitarlo a París y yo no pude ir por distintas razones el mes de marzo y hace una semana me comuniqué con nuestro embajador y le dije la posibilidad es ahora en lugar de ir a la semana regional. Quiero decir esto porque como aquí tenemos muchos diplomáticos presentes, ustedes se darán cuenta casi lo inédito que en menos de una semana armamos una agenda que incluye al presidente de Francia, François Hollande, que incluye a su canciller, Laurent Fabius, que incluye, por cierto, presidente del Senado, que incluso dijo el hecho que iba a ir a buscarme al aeropuerto, algo bastante inédito, digamos, en nuestras costumbres, que está evidenciando, por supuesto, la importancia que para ellos radica la alcaldesa de París, en fin, una serie de personalidades. Bastante inédito y también incluirá Bélgica, donde estaré con la comisionada europea. Y creo que todos estos son unos aportes más, pero también refleja en un momento dado la importancia que tiene, así como tenemos que cada vez formar a estos jóvenes profesionales con más rigor, con más diversidad, con más disciplina amplia, hoy día que los problemas son todos multisectoriales y multidisciplinarios, creo que también es importante reconocer la experiencia política, las trayectorias y la proyección que tiene evidentemente esas conexiones políticas. En segundo lugar, decía, otra de las expresiones de la diplomacia parlamentaria son lo que llamamos las relaciones interparlamentarias, que comprenden los encuentros de delegaciones permanentes u ocasionales de nuestros parlamentarios en foros parlamentarios o asambleas parlamentarias en instancias mundiales, como el caso de la Unión Interparlamentaria Mundial, que agrupa actualmente hoy día a 162 parlamentos del mundo y es un poco la contrapartida parlamentaria de las Naciones Unidas. Y nuestro Congreso ha tenido una activa participación y está afiliado desde el año 50, con la excepción del periodo de la dictadura militar, de la cual fue expulsada en su momento la organización. Otras suprarregionales, como la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, instancia creada en el marco del acuerdo con la Asociación Chile-Unión Europea, que se inició sus trabajos en el 2003. Algunas regionales, por cierto, de mucha importancia, como el Parlamento Latinoamericano, donde está conformada por todos los congresos de todos nuestros países de América Latina y el Caribe, y se ha constituido en un órgano, por cierto, consultor y propositivo. El Congreso tiene diferentes comisiones, participan regularmente, por cierto, nuestros parlamentarios. El Congreso Nacional de Chile juega un activo rol en estos tres organismos mencionados, que son de carácter deliberativo y propositivo, y cuyas resoluciones constituyen aportes valiosos para el trabajo de las organizaciones del Sistema de Naciones Unidas como para órganos intergubernamentales de carácter regional. Pero además nuestro Congreso participa en el Foro Parlamentario Asia-Pacífico, contraparte parlamentaria de la PEC y también de las cumbres parlamentarias iberoamericanas que se realizan simultáneamente cuando se realizan las cumbres iberoamericanas de los jefes de Estado y de Gobierno. Tenemos también una red parlamentaria mundial que participa ahora de la OSD. Esto fue creado en el 2009 con el objeto de incorporar a los parlamentarios de los países miembros en el seguimiento de temas tan prioritarios como pueden ser la gobernabilidad, la competitividad, el desarrollo sustentable, el fomento del libre comercio, en fin, muchos otros. Cabe destacar también la constitución de la Comisión Parlamentaria Asia-Pacífico, que va a hacer un seguimiento como trabajo parlamentario a estos 4 países que son parte de la alianza, estamos hablando de México, Colombia, Perú y Chile. La Comisión Parlamentaria Asociación Chile-Unión Europea, que venimos trabajando con reuniones bianuales, que ahora vamos a espaciar a anuales, pero desde hace unos años. La Comisión Parlamentaria Conjunta Chile-Argentina, por cierto, entre otros. En tercer lugar, otra expresión relevante de la diplomacia parlamentaria es la conformación de los grupos de amistad bilateral que integra a los parlamentarios de varios países.
En Chile el criterio para la creación de estos grupos de amistad es amplio, es voluntario, no está reglamentado de una manera, digamos, muy vinculante, y la verdad es que a veces tiene frutos extremadamente positivos y a veces es un poquito más bien una cierta gesto de amistad hacia ese país, de decir hemos constituido el grupo de amistad, pero nuestro quehacer legislativo, particularmente en estos 3 meses que además llevamos de agenda, no siempre nos permite hacer todo lo que quisiéramos a ese respecto. Pero yo creo que son importantes igualmente. Algunos de ellos son más dinámicos, algunos de ellos han prosperado incluso en intercambios muy fructíferos y sugerencias que han permitido incluso avanzar en términos de colaboración o incluso legislativos. Hay también además algunos que se han constituido como grupos de diálogo político. Eso ya tiene una agenda evidentemente más estructurada respecto a las prioridades políticas y ejemplo de eso es respecto a la política bilateral, en este caso de ambos estados. De ejemplo de eso yo destacaría Perú, Argentina, Unión Europea, China y Japón, que son como los grupos que han sido mucho más estructurados en este centro. A propósito de Japón, permítame, señor director, queridos asistentes, de que les dé un detalle, casi anecdótico, pero no menor. La verdad es que yo era parte del grupo de amistad chileno, en este criterio que había de conformar con la mayor amplitud los grupos de amistad chileno-Japón. No tenía una particular relación con Japón, por esas cosas me eligieron presidenta del grupo, después me tocó como presidenta de la Cámara visitar oficialmente Japón, fui recibida a los más altos niveles, por cierto, desde el emperador al primer ministro y varios ministros. Fuimos una delegación que estaban muy asombrados por efectivamente el nivel de las audiencias, que no era común, pero además tuvimos un intercambio con nuestros pares, que eran los parlamentarios del grupo de amistad nipón chileno. Y ellos, además de recibirme, manifestaron su interés, por supuesto, en devolver la visita y que vendrían a Chile, y era la primera vez que venía una delegación parlamentaria japonesa. Me tocó a mí como presidenta de la Cámara, pero además como presidenta del grupo, tener que programar el viaje. Tuve la suerte, no lo puedo decir menos, de una colaboración, y eso habla cómo los distintos actores e instituciones podemos colaborar. Y yo supe, porque ellos mismos me lo manifestaron, que su mayor interés estaba, además de las audiencias, obviamente, que tuvimos, conocer la Antártica. Tarea no menor, pero tuve la gran suerte que pude en el Palacio de la Moneda, en una reunión, ver al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, y me tocó también ver al comandante en jefe de las Armadas, y a ambos le pedí colaboración. Cuento corto, logramos embarcarnos en un avión Hércules, poder ir a la Antártica, y además de eso en un pequeño avión que se movía, yo creo que uno de los días de mayor viento que he visto. Yo pensé que no íbamos a sobrevivir, pero en definitiva logramos aterrizar en las Torres del Paine, que fue un día increíble, como les digo, del viento. Pero bueno, yo creo que el reconocimiento de esos parlamentarios, me acuerdo muy bien del diputado que la presidía, fue algo que yo creo que no lo han olvidado hasta el día de hoy. Pasaron muchos años, estoy hablando del 2003, pues resulta que cuando teníamos esta transmisión de mando, pidió especialmente verme, primero el embajador de Japón, para decirme que traía una carta de quien ahora era el nuevo presidente del grupo nipón chileno, que me pidió ver ante la transmisión de mando, y una vez más el reconocimiento. Y quiero decirles que ese diputado que presidía el grupo era el brazo muy amigo, muy cercano del primer ministro. Nuestro tratado estaba un poquito atascado. No es algo común para Japón hacer tratados de asociaciones comerciales, para nada. Y yo debo decir que ese diputado, hasta el día de hoy, Nakagawa, fue fundamental, al punto que yo he encontrado documentos oficiales de la canciller nuestra chilena, que entre otras cosas destacan, digamos, lo que fue el aporte que hizo este diputado perteneciente al Grupo Amistad, y el aporte que significó nuestra visita como presidenta de la Cámara de Diputados, y nuestro aporte que significó, digamos, en el avance bastante estancado que estaba en ese momento. Yo no digo que eso permitió destrabarlo todo, pero fue un avance. Y esto es muy notable, parece casi una anécdota, pero esto refleja que de repente estos grupos de amistad, a los que los miramos un poquito como bueno, sí, tenemos un grupo de amistad y no va más allá, no, dejan huellas cuando hay alguna posibilidad de ir más lejos. Y ha permitido, evidentemente, que sea, como decía, uno de los grupos más activos. Y aquí tuvimos un resultado más que concreto.
Otro tema destacable en la acción de las delegaciones parlamentarias también, y esto lo quiero relevar porque también son delegaciones parlamentarias ad hoc que pueden ejercer o son demandadas para ejercer como garantes de la comunidad internacional en procesos electorales, observadores en negociaciones y procesos de paz o foros internacionales en la protección de derechos, libertades individuales y sociales. Y esto es muy importante porque constantemente hemos sido requeridos del Congreso y creo que es un aporte concreto en una línea que a veces se subraya menos, pero es tremendamente para nosotros honroso poder aportar en aquello. Hasta ahora, la experiencia de la diplomacia parlamentaria ha resultado, estamos convencidos de eso, de ser en gran ayuda en la formación entonces de una idea de país en los asuntos internacionales, dado que estas delegaciones parlamentarias representan, como hemos dicho, por su diversidad, gobierno como oposición, pero también muchas veces se producen diálogos que son más directos, menos formales y que además muchas veces tienen contenidos regionales, incluso locales, que ha permitido acuerdos de regiones con un país o con su región equivalente o incluso comunas, que de repente también son capaces de beneficiarse de ese intercambio. Entonces estamos convencidos que ha venido esta diplomacia que ejercemos desde el Parlamento, un elemento catalizador de nuestras relaciones bilaterales. Y de verdad que creo que canaliza los distintos intereses como hemos señalado. Asimismo, no los quiero seguir, ya creo que se está extendiendo mucho, pero la verdad es que este Congreso no se imaginan en la cantidad de redes que además participan, que es tan larga de enumerar como imposible llevar a cabo a todas, pero formalmente eso es decir algunas. Somos parte de la Acción Mundial de Parlamentarios sobre Asuntos Políticos de Desarrollo, la Red de Mujeres Parlamentarias de América, entre otros, y muchas otras más. Ahora se está generando también un espacio que yo creo que celebro mucho, que tiene que ver también con la transparencia y los parlamentos abiertos que llamamos, y avanzar evidentemente en todo lo que consideramos la información pública, transparente, todas las metas de probidad que deben acompañar a nuestros parlamentos. Obviamente hay también una enorme responsabilidad, por algo somos legisladores en este ámbito legislativo. Y son nuestras comisiones de relaciones internacionales de ambas cámaras que han tenido y tienen, por supuesto, el importante rol de avanzar en las legislaciones y colaborar en las formulaciones entonces de estas políticas de Estado. Ahora, en los últimos años ha sido varios intentos, yo he conocido de varios al menos, que de modernizar la Cancillería, tema recurrente. No han llegado a buen puerto, ha habido varios intentos. Ahora último, esperamos, la presidenta Bachelet ha anunciado el envío de un nuevo proyecto de ley de modernización de la Cancillería, el cual entiendo que está trabajando el embajador Mario Artaza. Yo espero que esta vez lleguemos a buen puerto porque la verdad es que ha sido un esfuerzo y una necesidad. Todos entendemos que es necesario modernizar nuestra Cancillería y todos entendemos entonces que este paso lo tenemos que dar y creo que es un desafío pendiente y yo espero que lo logremos. También tenemos que considerar la participación del Senado en una iniciativa que acabamos de aprobar hace muy poco a nivel de reforma constitucional, que es el derecho a voto de los chilenos al exterior. Pues bien, aprobada la ley orgánica que le tendrá que seguir, le corresponderá a nuestros cónsules ser los responsables del ejercicio democrático que esperamos nosotros puedan ejercer nuestros chilenos en el exterior, que ha sido una larga lucha y un largo anhelo de nuestra comunidad chilena para las tanto elecciones presidenciales como primarias. En las relaciones con nuestros vecinos son esenciales como en el resto de América Latina, especialmente UNASUR. Hemos visto en los últimos años despertar una serie de tendencias a la colaboración e integración. Prueba de ello, por cierto, el Mercosur, UNASUR, Grupo de Río, finalmente la CELAC, que ha agrupado 33 países y está en debate al interior del propio grupo que en ese marco la CELAC pueda llegar a articularse una coordinación de un parlatino ampliado, como un símil de lo que sería el Parlamento Europeo para convertirse en una instancia permanente de debate latinoamericano. En las relaciones con nuestros países vecinos, por cierto, tenemos que mirar el futuro en pos de objetivos comunes, la búsqueda, reforzamiento de la amistad de nuestros pueblos y colaboración en sus diversas instancias, por sobre de diferencias bilaterales que aún persistan. Chile seguirá siendo respetuoso de todos sus tratados, honrando sus compromisos y trabajando por resolver por la vía del diálogo cualquier diferencia.
Antes de terminar, permítame señalar algunos desafíos de esta diplomacia parlamentaria. En el marco de la relación con el Poder Ejecutivo, tenemos que buscar la forma de acrecentar estos lazos que nos van a enriquecer mutuamente, establecer reuniones más permanentes, con carácter informativo de los avances de la política exterior y en las comisiones de relaciones exteriores, no solo cuando hay un tema contingente o no solo cuando viene un proyecto, sino hacerlo de una manera más permanente. También considero relevante profundizar el aporte que exparlamentarios pueden darnos. Hoy día tenemos el caso de don Edgardo Rivero, exdiputado, y que hoy día ocupa el puesto entonces de subsecretario, pero también tenemos a la inversa un exministro de Relaciones Exteriores, como el caso de Ignacio Walker, en el Senado, que pueden, por cierto, aportarnos con su experiencia. Tenemos que promover la actividad interparlamentaria por su carácter político, dialogante e informal, como un pilar fundamental para la confianza, los lazos humanos y las trayectorias. En ese sentido, no puedo dejar de mencionar aquí presente el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el senador Juan Pablo Letelier, la tremenda labor que ha hecho fundamentalmente en el tema de los derechos humanos, incluidos los derechos humanos de los parlamentarios, que aunque a ustedes les parezca sorprendente, tenemos más de algún caso donde tenemos parlamentarios presos y que ha sido un rol muy activo a través de la Unión Interparlamentaria Mundial. También, por cierto, mencionar al expresidente del Senado, Jorge Pizarro, en temas de migración, como en Larraín, senador Larraín, que ha estado trabajando y va a seguir trabajando el tema de la transparencia. Es necesario potenciar el desarrollo de las reuniones de las comisiones, decía, exteriores binacionales, que no siempre se han aprovechado, pero algunas muy positivamente. Estamos hablando de Brasil, Perú, Argentina y Bolivia. De igual forma, este Congreso, y específicamente sus relaciones, deben acoger las inquietudes, los intereses, las demandas que surgen de distintos actores de la sociedad civil, ONG, universidades, asociaciones gremiales, en fin, un amplio arco de organizaciones. Y también un diálogo más permanente, y aquí quiero acoger lo que nos señalaba el director de la Academia Diplomática. La verdad es que nos está diciendo con toda razón, aquí tenemos un tremendo acervo. Aquí hay un acervo profesional que no está siendo utilizado en toda su potencialidad. Yo quiero recoger lo que usted nos acaba de decir, señor director y querido amigo, y yo creo que deberíamos sistematizar un encuentro regulado que nos permita enriquecernos mutuamente. Y creo que deberíamos trabajar en un convenio de esas características con el Senado. Creo que sería tremendamente importante, porque es cierto, quizás a pesar de esa adhesión no es tan conocido lo que hacemos en el mundo de las políticas, de las relaciones internacionales, como hemos dicho, cada vez más vastas y abarcadoras. Finalmente, unas palabras más para manifestar mi esperanza que los resultados de estos diálogos multilaterales, multitemáticos, multiactorales, que significan hoy las relaciones internacionales. Creo que se ha ido revalorizando la democracia, se ha potenciado en el mundo una cierta visión común del ser humano como un sujeto de derecho y se está reconociendo la diversidad que nos tiene que enriquecer. Hoy abundan en nuestro lenguaje y en nuestras relaciones los conceptos, las actitudes de encuentro, de colaboración para mejores tiempos. Esperamos que así sea en los tiempos de este mundo, aunque tiene, por desgracia, sus excepciones y hoy día no nos estamos escapando de ellas cuando vemos crecientemente conflictos que deben preocuparnos. Sin duda, la política exterior chilena que conduce el gobierno, a la cual nosotros acompañamos y enriquecemos, es una de las áreas de mayor consenso nacional. Esta conducta es impresionante la adhesión que despierta a la ciudadanía. Incluso yo no diría que no es casualidad que en las mediciones constantemente los ministros de Relaciones Exteriores son los mejores evaluados de todos los ministerios. Eso nos está diciendo algo. Ese algo es la alta adhesión que se tiene en el sentido que se ve, y creo que es lo que tenemos que preservar. La política exterior como una política de Estado, en que todos los actores nos ponemos detrás pensando en los intereses mayores del país y de la nación. Creo que eso nos enriquece, creo que eso nos proyecta y eso es lo que tenemos que seguir trabajando. Muchas gracias. Le agradecemos a la presidenta del Senado, señora Isabel Allende, por su acucioso análisis sobre el rol del Parlamento en las relaciones internacionales. A continuación, invitamos a los presentes a compartir un café en el Salón Andrés Bello. Gracias.